Es una satisfacción y un honor estar de nuevo aquí con una persona excepcional. Un hombre lleno de afecto, un luchador por la vida, un hombre de una sensibilidad especial, un hombre comprometido con el ser humano, Rafael Narbona. Cuando presenté su maravilloso Maestros de la Felicidad, Rafael estaba triste. Nos lo dijo, además, lo confesó. Pero eso no impidió que nos hiciera vibrar con su humanidad. Hoy es otro. Yo lo encontré más joven cuando lo vi. Se le ve feliz. ¿Y cuál es la razón de ese cambio de ánimo? Pues que hoy tenemos la enorme satisfacción de que esté con nosotros Piedad, su mujer, ya restablecida de la enfermedad que padeció en los últimos tiempos. Por ello, Rafael es otro, aunque en el fondo es el mismo, porque lleva muy dentro el amor. ¡Qué inmensa dicha! Esta tarde, a tardiña, como decimos o diríamos en gallego, presentamos su nuevo libro, Elogio del Amor. Ya el título es una clara declaración de intenciones. A este punto no me queda más remedio que decir 4 cositas de su vida, ¿no? De esa biografía que aparece, más o menos para que sepamos, podríamos saltárnosla incluso, pero Rafael Narbona nació en Madrid en 1963, ha sido profesor de filosofía y hoy es uno de los críticos literarios y periodistas culturales más reconocidos de España. Es colaborador del Cultural, revista de libros, Quimera y Cuadernos Hispanoamericanos. Actualmente participa en el programa Julia en la Onda. No sé si sigues. No, ya no, porque Julia en la Onda dejó el gabinete y se pasó a los fines de semana, con lo cual ya ha sido una temporada. Pues participó. Pasado, sí. Y cuenta con un éxito arrollador en redes sociales, con más de 140.000 seguidores. Ahora son 150.000. 156.000 y también con muchos detractores. Lo que mandan. Sí, bueno, es que se ha quedado un poco obsoleto. Es autor de Miedo de ser dos, El sueño de Ares, Peregrinos del Absoluto, El coleccionista de asombros, Retrato del reportero adolescente e Ida. Bueno, y evidentemente el maravilloso Maestros de la Felicidad. Vive con su mujer, Piedad, un encanto. Y una biblioteca de más de 10.000 volúmenes, pero no solamente eso, sino que vive rodeados, felices, de animalitos, de 4 perros, 3 gatos, un loro. Continúa. Bueno, van a pensar que estoy trastornado, ¿no? Pero sí, siempre hemos sido muy amantes de los animales y actualmente tenemos 4 perros, 3 recogidos de refugios con historias de maltrato y abandono, otros 3 gatos que también han pasado por peripecias similares y que ya están bordeando los 20 años, y luego pues un loro que es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que pasa de la ternura infinita a las explosiones de ira. Se llama Lorenzo, y también tenemos una cotorra y 2 ninfas. Entonces, no sé, casi todos son animales que hemos ido recogiendo, más que adquiriendo de gente que los había comprado y luego se había cansado, aburrido, no sabía qué hacer con ellos, y como yo era profesor, pues venían los chicos, ay, es que mi madre quiere que no sé qué, y así, bueno, ahora están intentando que adoptemos un 5.º perro, así que no sé si la familia crecerá. José, hoy estamos aquí para hablar de Elogio del Amor. Para mí, Elogio del Amor, igual que pasaba con Maestros de la Felicidad, es un libro absolutamente necesario que nos permite sobrellevar estos tiempos oscuros que estamos viviendo y, por desgracia, los que vendrán. Porque está claro que la fuerza del amor no caduca jamás. Viene desde siempre, existe desde siempre y siempre marcará el comportamiento de los seres humanos. Y no hablamos de la connotación romántica del amor únicamente, no. Rafael Narbona aporta su visión limpia y sincera de todo lo que constituye el amor, sus vínculos, sus afectos. Recurre a sus vivencias pasadas y presentes, en demasiadas no, sino que en muchas vertientes,
Y a través de esas experiencias personales, de la cultura popular, extraordinarias narraciones de películas, biografías, música, cómo nos gustan los Beatles, Rafael, ¿eh? Ciertos acontecimientos históricos y las reflexiones de grandes pensadores que conforman su pensamiento para convencernos que el ser felices y dar felicidad es una fuerza que nos impulsa y que necesitamos. Un conjunto de reflexiones y sucesos narrados con una belleza indescriptible. Literatura en estado puro, que tiene un hilo conductor muy claro. Piedad, la enfermedad que sufrió, su tratamiento, las 6 sesiones de quimioterapia que fue recibiendo, marcan determinados capítulos y el ritmo del libro, lo que lleva, o que le lleva, a reflexionar en momentos duros y complicados sobre su juventud, los proyectos comunes, su amor, el de las amistades cercanas que siempre nos ayudaron a sobrellevar los momentos más difíciles y terribles. No es, como se puede suponer, un libro pesimista, no. Todo lo contrario, es alegre, es tierno, es profundo y legible a la vez. Es una delicia. Rafael Narbona, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Para comenzar, hablemos de dignidad. Dices algo que conmueve. La dignidad del ser humano se manifiesta en los cuidados que prodiga a sus semejantes. Y pones un hecho que nos emociona cuando dices que la verdadera dignidad, la que nos asombra y conmueve, es la que demostró Janusz Korczak, médico y pedagogo, que escogió morir con los niños huérfanos del gueto de Varsovia, deportados a Treblinka, tras subirse al tren con ellos y confortarles hasta el último momento. Me emocionó este hecho, me emocionó esta acción y me puso los pelos de punta. Aún se me eriza la piel pensando en esto. Sí. Esa dignidad, háblanos de esa dignidad. Y bueno, el caso de Janusz Korczak es particularmente conmovedor. Era un médico, un pediatra, un pedagogo, psicólogo, que además antes ya había publicado varios libros, judío, y bueno, pues creó en el gueto de Varsovia un orfanato para atender a los niños que perdían a sus familias y para prodigarles los escasos cuidados que le permitían las autoridades alemanas. Y cuando ya hacia el final de la guerra se planteó la evacuación del gueto de Varsovia para exterminar a sus habitantes, a él le dieron la opción de escapar, de huir por el alcantarillado. La resistencia le consideraban una figura demasiado valiosa para que muriera, y él, sin embargo, decidió quedarse con los niños, sabiendo que le esperaba la muerte. Y bueno, pues cuentan cómo los niños iban avanzando hacia el tren y él iba cantando, intentando entretenerles, en fin, imagino que también pasó miedo, angustia, y al final, bueno, pues los niños y él fueron asesinados en ese campo terrible que era Treblinka, que era peor que Auschwitz, porque en Treblinka no había barracones, allí estaba concebido fundamentalmente para el exterminio de los que llegaban. Pero no es un caso aislado, porque la hermana de Kafka hizo algo parecido. No sé si hay mucha gente que lo sabe, pero una hermana de Kafka también decidió acompañar a unos niños judíos a la muerte, sabiendo perfectamente lo que les esperaba. Luego ha habido pues, bueno, casos también de gente que ha antepuesto el bienestar ajeno al propio. Hay una cosa, ahora mismo se habla mucho en esta sociedad capitalista de la ambición material, de acumular bienes, prestigio, reconocimiento, y hay una cosa mucho más importante de la que habla un historiador holandés que a mí me gusta mucho y al que cito varias veces, que es Rutger Bregman, y que es el autor de un libro precioso llamado Dignos de ser humanos, y en ese libro, y en otro que va a sacar ahora, habla de la ambición moral, Entonces tenemos ambición profesional, ambición material, pero hemos perdido la ambición fundamental y la única ambición legítima y que nos dignifica, y que es pues la ambición moral. Pues afortunadamente la noche negra, que fue la Shoah, el Holocausto,
hubo bastantes ejemplos, ¿no?, de personas justas que arriesgaron sus vidas, lo sacrificaron, pero ahora también ha pasado en Gaza, donde han muerto 237 periodistas, casi todo el personal de Naciones Unidas, de Médicos Sin Fronteras, creo que han muerto casi todos los médicos. Entonces, incluso en medio de la oscuridad y de los escenarios más dramáticos, siempre hay unos pocos hombres justos, unos hombres y mujeres, que nos dignifican a todos. Yo, Maestros de la Felicidad, era un libro que surge después de un largo viaje por la depresión, que casi acaba conmigo. Yo había conseguido superar la depresión, le había dado la vuelta a mi forma de entender la vida, había pasado del pesimismo al optimismo, y bueno, en ese momento de plenitud escribí el libro. Y al poco de publicarlo, le descubren a mi mujer un cáncer. Con lo cual yo me veía en la obligación de promocionar un libro que hablaba sobre el optimismo y la felicidad cuando yo me sentía devastado por el sufrimiento. Y bueno, en mitad de esa experiencia me inspiró Elogio del Amor, que toma como hilo conductor pues la enfermedad de mi mujer, felizmente superada. Yo quiero transmitir un mensaje de optimismo a todos los que han pasado o están pasando por un proceso oncológico. La medicina ha avanzado mucho. Y bueno, pues yo utilicé esta experiencia personal para hablar del amor a los padres, a los hijos, a la naturaleza, a la música, a los animales, el amor a Dios incluso. Y bueno, cuando terminé el libro, por cierto, que me descubrieron a mí una cardiopatía isquémica. Y vengo aquí después de 1 año y medio con 5 stents. O sea, ahora soy mitad hombre, mitad máquina, como Robocop, ¿no? Yo no sé si esto es un anticipo de lo que nos espera, del transhumanismo. Pues dicen que en un futuro seremos mitad biología, mitad tecnología. Y bueno, ha sido una experiencia dura, ¿no? Pasar por un cáncer, por una cardiopatía isquémica, y al final, en mitad de todo ese sufrimiento, ¿qué es lo que nos dignifica y nos devuelve pues el aprecio a la vida? Pues fundamentalmente, primero, actuar con dignidad, saber que hemos hecho lo correcto, que hemos intentado estar a la altura de los retos que se nos han planteado, y sobre todo que hemos cuidado a nuestros seres queridos. Yo salí de una depresión cuidando a mi madre de enferma de Alzheimer, y cuando me preguntan cuál es uno de mis mayores logros, no considero que sean ni mis años de profesor, ni mis libros, sino haber cuidado a mi madre, haber cuidado a mi mujer, que luego ella me haya cuidado a mí. Y en definitiva, yo creo que es muy importante volver a esta dimensión humanista de las grandes tradiciones religiosas y filosóficas, donde se destacaba la importancia de los vínculos, de crear vínculos, crear lazos, cuidar a los otros y un poco salir de nosotros mismos. Yo creo que gran parte del sufrimiento que hay en nuestra sociedad es porque estamos demasiado centrados en nuestros propios problemas y no pensamos suficientemente en los demás. ¿Dónde se encuentra la dignidad hoy en día? Por ejemplo, Porque está la cosa muy complicada, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de decir en Gaza, pues los periodistas, Sí, pero aparte de eso, más cercana a nosotros, ¿dónde realmente encontramos la dignidad que nos permita respirar mejor y ser mejores personas? En primer lugar, en nuestro entorno, porque yo creo que hay unos niveles muy altos de sufrimiento en esta sociedad. Ahora mismo 1 de cada 4 españoles en un momento determinado de su vida va a acudir a la consulta de un psiquiatra o a un psicólogo. Somos una especie de sociedad del malestar. En mitad de un estado del bienestar cada vez más menguado, estamos experimentando un malestar creciente, lo cual es una paradoja. Con lo cual yo creo que la vida humana pues, se organiza alrededor de círculos concéntricos, y en primer lugar está pues, nuestra familia, nuestros seres más cercanos. Entonces, bueno, yo creo que es una desgracia que los vínculos se rompan y que sucedan cosas como la que acaba de pasar, no sé qué lugar de España, que ha muerto un hombre y han tardado 15 años en descubrirlo. 15 años, en Valencia. Pero yo ya recordaba otro caso de una señora que había muerto, no sé si en Vitoria, y también habían tardado 7 años. O sea, el hecho de que alguien muera solo es un fracaso social. Y ahora mismo pues pasamos de la familia heteropatriarcal, que no se podía sostener porque se basaba un poco en la hegemonía masculina, eso era un modelo que no se podía perpetuar, pero hay que crear alternativas, porque no es un avance pasar de un modelo heteropatriarcal a
al individualismo, al estar aislado, a que cada vez hay más hogares monoparentales. Dicen que, bueno, no sé, que en Japón dentro de muy poco el 50% de las viviendas estarán ocupadas únicamente por una persona. Entonces, bueno, si hay un modelo que hay que reformar, que hay que mejorar, hay que crear un modelo alternativo que garantice el cuidado de los más mayores, de los más pequeños. Somos Homo sapiens y nuestra supervivencia se ha basado en una estrategia evolutiva que se reveló muy eficaz, que consistió en que los hombres y las mujeres jóvenes juntos salían a cazar. Esto que nos cuentan de que el paleolítico, los cazadores recolectores, los hombres cazaban y las mujeres no. Salían los individuos jóvenes, fueran hombres o mujeres, a cazar y recolectar. Y las personas más mayores cuidaban a los más pequeños, con lo cual se creaba una especie de trama donde se garantizaba el cuidado de los más vulnerables. Entonces, el primer paso es que siempre en nuestro entorno vamos a encontrar personas vulnerables, personas que están solas, que se sienten desamparadas, que se sienten olvidadas, que se sienten menospreciadas, y entonces, bueno, pues cuidarles nos dignifica, ayudarles. En la amistad encuentras dignidad, en el amor encuentras dignidad. Y hombre, yo creo que hay un segundo paso, más allá del amor y más allá de la amistad, y es que somos ciudadanos. Y estamos viviendo una época que a mí, bueno, me horripila, pues estamos volviendo, pues hay una especie de un regreso de los autoritarismos. La extrema derecha está creciendo en todo el planeta. Ya no, incluso las personas que como yo son de izquierdas, añoramos una derecha democrática y no lo que se está viviendo ahora en Estados Unidos, donde ya se toman medidas contra universidades, contra jueces, contra periodistas. Y yo creo que, bueno, pues tenemos que defender nuestros derechos, nuestras libertades, y como ciudadanos tenemos que pronunciarnos, que es algo que le da cada vez hay menos intelectuales que se pronuncian. Ahora mismo los escritores son casi siempre empresarios, que lo que les interesa fundamentalmente es vender libros y temen decir algo que moleste o incomode. Y el papel de los intelectuales, creo yo, que es molestar, incomodar, decir lo que nadie quiere oír. Ser, como decía Sócrates, el tábano de Atenas. Entonces yo creo que la dignidad está en cuidar a los demás, en amar a los otros y al mismo tiempo en ser unos ciudadanos responsables, comprometidos y solidarios. Le das mucha importancia, sobre todo cuando empiezas a leer el libro, el primer capítulo, el segundo, la experiencia del accidente de los Andes, del comportamiento de los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llegaron a vivir en los Andes heridos y sin apenas recursos. ¿Por qué te impresiona tanto? ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Qué podemos captar de esas experiencias? Al margen de películas y demás, tú, como persona que lo leyó, que lo vio en el sentido de películas, pero que lo transformó de alguna manera como algo vital. ¿Qué lección, qué sensación sientes cuando lees eso? Porque aparte de estar en el primer capítulo, si no me equivoco, el segundo, luego hay determinadas referencias en otros capítulos. A mí me inspiraron dos cosas. En primer lugar, la lucha por la supervivencia, la penitencia de Nando y Canessa, que durante 10 días recorrieron los Andes en unas condiciones muy precarias, sin equipos de alta montaña, jugándose la vida, y bueno, porque eran chicos muy jóvenes, eran grandes deportistas, eran jugadores de rugby. Evidentemente, pues una persona más débil no habría conseguido lograr esto. Y bueno, hay una escena que se ve además en la película, que muchos lo habréis visto, La Sociedad de la Nieve, o en Viven, que aparece también, que es una versión que hizo Hollywood hace unos años, donde cuando consiguen subir pues el primer pico, que estaba a unos 4.000 metros de altura, y pensaban que ya iban a ver algo, pues se encuentran que no es más que una sucesión de valles y montañas, y Canessa está a punto de tirar la toalla. Dice, bueno, vamos a morir, no tenemos ninguna oportunidad de sobrevivir a esta situación, y sin embargo Nando dice, bueno, es probable que muramos, pero si morimos, vamos a morir caminando. Vamos a esforzarnos hasta el final para intentar salir de esta situación y salvar a nuestros compañeros. Entonces, bueno, yo cuando pasé por la depresión, o cuando mi mujer estaba enferma, tenía la sensación de ser un alpinista que ha llegado a los 7.000 metros de altura, que es la altura crítica, donde uno empieza a tener riesgo de edema cerebral, de edema pulmonar. Por eso se llama la zona de la muerte, ¿no? Y bueno, pues ahí cada paso que das te cuesta un esfuerzo descomunal, estás agotado, y sin embargo, pues bueno, los alpinistas continúan hasta llegar a la cima.
Entonces ese impulso a mí me resultaba pues esperanzador y me animaba a seguir luchando. Y luego por otra parte es que lo que pasó en los Andes, iba a decir la fábula, no es una fábula, es un hecho real, desmonta la fábula de William Golding en El Señor de las Moscas. Un poco todos pensamos que si desaparece la civilización, si desaparecen las leyes, si desaparecen las instituciones, el ser humano se comporta como un salvaje. Si todos los que estamos aquí de repente desaparecen las coerciones legales y tenemos que luchar por sobrevivir, los más fuertes se van a imponer a los más débiles, va a cundir el egoísmo, la insolidaridad, la violencia, esta idea de Terencio de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Luego, pues los lobos son animales sociales que entre ellos se suelen relacionar bastante bien. Y bueno, pues muchos hemos interiorizado lo que nos contó William Golding en El Señor de las Moscas, de estos niños que se estrellan en una isla, mueren todos los adultos y unos niños que han crecido pues, en la sociedad inglesa, en colegios de pago, de buenas familias, se acaban comportando como salvajes. Se acaban semidesnudos, se pintarrajean, crean clanes, cogen la cabeza de un jabalí, la convierten en una especie de ídolo y se matan entre ellos e incluso incendian la isla, un clan para exterminar al otro. Y bueno, a William Golding, cuando le preguntaron por qué había escrito esto, dijo, bueno, es que yo en el fondo no simpatizo con los nazis, pero les entiendo, porque creo que me parezco mucho a ellos. Luego se supo que William Golding maltrataba a su mujer y a sus hijos, y que era un hombre violento que había proyectado en la novela su propio temperamento. Lo cierto es que estos chicos, cuando se estrellan, yo recuerdo que entre los supervivientes, que al final fueron 19, pero inicialmente eran 26, me parece, pues había un chico, un menudito, como yo, así de uno poco más de unos 60, rodeado de jugadores de rugby de 1,90 m, y dijo, bueno, me van a matar y se van a comer mi cadáver. No tengo aquí rodeado de gigantes ninguna oportunidad de salir vivo. Y sin embargo, allí lo que cundió no fue ni el egoísmo ni el abuso, sino todo lo contrario, la solidaridad. Hubo casos incluso como el de un chico que se llamaba Bobby François, que no mostró ningún interés por sobrevivir. Salió del fuselaje, se quitó los zapatos, metió los pies en la nieve, se puso a mirar al sol. En unos minutos habría quedado ciego, habría sufrido congelación en los pies y sin embargo sus compañeros le cuidaron. Venga, le metieron corriendo en el fuselaje, le pusieron las botas y durante los 72 días que estuvieron allí, este chico lo único que hizo es estar fumando al fondo del avión, un cigarrillo tras otro y sin embargo pues le llevaban comida, le abrigaban. No cundió en esa situación tan trágica el egoísmo, sino todo lo contrario. El ser humano al desnudo tiende más al bien que al mal. Nos han hecho creer que somos malos muchas veces para justificar gobiernos autoritarios, leyes coercitivas, y yo creo que el impulso natural, espontáneo de nuestra especie es la solidaridad. Y cito en el libro otro ejemplo de un caso real de 7 chicos que naufragan en una isla del reino de Tonga y se quedan en una isla, no en una situación tan extrema como la de los Andes, pero durante año y medio viviendo del agua de lluvia, de los cocoteros, sufren enfermedades, uno se rompe una pierna, pues tampoco se mataron entre ellos, al revés, se ayudaron. Con lo cual una de las tesis del libro es que la mayoría de las personas son buenas, aunque a veces nos han hecho creer lo contrario. Y lo segundo, que cuando nos enfrentamos a una situación trágica, en vez de rendirnos, yo creo que es más inteligente luchar hasta el final. Y eso es lo que me conmovió de la historia de los Andes. Dices que la felicidad no es un sentimiento, lo leí que tú en algún momento dices que la felicidad no es un sentimiento. ¿Qué es, Rafael, la felicidad? Hombre, la felicidad debería ser el premio a la virtud, es algo que debemos ganarnos. Que todo el mundo habla de yo tengo el derecho a mi felicidad, y Kant, que eso lo contaba en el libro anterior, dice que realmente tenemos que merecernos ser felices. O sea, realmente un violador, un asesino, un explotador se merecen ser felices. Cuando hemos visto a Jeff Bezos en Venecia alquilando la ciudad para montar un espectáculo dantesco, alguien que se sabe que tiene en los almacenes de Amazon obligan a los empleados a ponerse pañales para no abandonar su puesto de trabajo, esa exhibición de supuesta felicidad a mí por lo menos me parece obscena. En cambio, yo imagino que Korczak, cuando acompañaba a los niños a Treblinka, aunque iba asustado, aunque iba desbordado por la situación, experimentaba la satisfacción interior de estar haciendo lo correcto.
Entonces yo creo que esa satisfacción interior es la verdadera felicidad. Y eso solamente surge cuando hacemos algo digno, algo hermoso. Entonces la felicidad debería ser la recompensa que obtenemos al obrar de una forma ética y justa. Los canallas no merecen ser felices, aunque a veces lo sean. Me gusta esta reflexión de Sigmund Freud, por cierto, son maravillosas todas las referencias que inician cada capítulo del libro. Esas ya dan para pensar, claramente. A mí me emocionaron algunas. Dice Sigmund Freud, la ciencia moderna no ha producido aún un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras bondadosas. ¿Suena utópico esto? Sí, no, pero es cierto. O sea, yo cuando mi mujer estaba pues, con la quimioterapia, realmente lo que más nos ha ayudado ha sido el apoyo de nuestros amigos y de nuestros seres queridos. Claro. Nosotros no tenemos hijos, yo he perdido a mis 3 hermanos, mi mujer tampoco perdió a sus padres, estamos prácticamente sin familia, lo único que tenemos es el apoyo de nuestros amigos. Algunos antiguos alumnos que aparecen en el libro. O sea, por ejemplo, nos ha ayudado mucho un médico que se llama Damián Sánchez Torres, que tiene ahora 37 años y que fue mi alumno con 16. Yo di clases en segundo de bachillerato y era un chico muy responsable, para nada un empollón, era un chico divertido, un guapetón, en fin. Pero bueno, conservamos el contacto y él ha estado con nosotros cuando, me acuerdo, cada vez que íbamos a quimioterapia, casi siempre él nos acompañaba. En la primera sesión de quimioterapia que recibió mi mujer, al día siguiente él estuvo con nosotros todo el día, para comprobar que estábamos bien. Entonces en esas situaciones, unas palabras de afecto, un abrazo, un gesto de cariño, de solidaridad, yo creo que eso es infinitamente más balsámico y terapéutico que la medicación. Ahora hay un problema en esta sociedad y es que se está sobremedicando y sobrediagnosticando. O sea, las enfermedades mentales existen, es cierto, la medicación en un brote psicótico o una crisis de manía es necesaria, pero también es cierto que la medicación hay que racionalizarla. La psiquiatría es la hermana pequeña de la medicina, no tiene pruebas diagnósticas precisas, no tiene marcadores genéticos, tiene muchos menos recursos que otras especialidades. Y ahora, bueno, pues por la presión de la industria farmacéutica, se elaboró un manual de diagnóstico, el DSM-5, según el cual hay 400 tipos de enfermedades mentales, entre ellas el síndrome postvacacional. ¿Hay alguien aquí que no lo haya tenido, el síndrome postvacacional? Que después de volver al trabajo no haya experimentado cierta tristeza, cierta frustración, cierto malestar. Pues ya en Estados Unidos tú vas al médico de cabecera o al psiquiatra y dices, ay, pues estoy muy abatido porque volver al trabajo es un coñazo, es que esto, el jefe tal, pues te mandan un ansiolítico o te mandan un antidepresivo. Los antidepresivos a veces tienen un efecto iatrogénico, es decir, hacen daño y pueden provocar precisamente lo que intentan erradicar. Los chicos que cometieron la matanza de Columbine se volvieron más agresivos después de empezar a consumir paroxetina y sertralina. La sertralina a veces sienta bien, pero a veces puede tener efectos muy negativos. A mí un antidepresivo me provocó un cuadro de agitación que confundieron con un estado de bipolaridad y eso me estaba provocando una medicación. Con lo cual hay que racionalizar la medicación y no podemos ser una sociedad de sedados, donde hay muchísima gente que ya está enganchada a un antidepresivo, a un ansiolítico. Yo no digo que no sean necesarios, pero ese es el último recurso, es el último recurso. Muchas veces las personas que acuden a un psiquiatra pidiendo un antidepresivo lo que tienen es sufrimiento emocional y lo que necesitan es que alguien modifique su entorno, encontrar cariño, apoyo. Por eso yo insisto en este libro y en el anterior en la importancia de crear vínculos. El ser humano no está programado para vivir solo o aislado. Somos animales sociales y necesitamos los afectos. Y nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de cuidarnos los unos a los otros. Por eso, y en eso Antonio piensa lo mismo que yo, ¿hay algo más terapéutico, más gratificante que un abrazo o que 2 besos o que unas palabras de cariño? Yo creo que no. No, yo creo que los afectos y los abrazos y el acercarse y tocar está bastante infravalorado, ¿no?
incluso a veces se ve mal, ¿no? Sí, bueno, Tú hablabas de que tenías amigos a los que le dabas un beso tranquilamente, sí. y yo también, a mí me pasa exactamente igual que a ti. Pero yo creo que hay mucha gente que rehuye el contacto, no sé, bueno, razones psicológicas supongo que tendrá, vivenciales, no lo sé. Yo lo necesito, ¿y tú? Sí, yo por supuesto. Seguimos todavía con muchos estereotipos machistas, y entre ellos que los hombres no pueden ser muy emotivos, que no pueden darse 2 besos, que no pueden mostrarse débiles, que no pueden mostrarse vulnerables, Pueden llorar. y que no pueden llorar. O sea, eso de que, en fin, estoy seguro que todos los hombres que hay aquí han llorado en alguna ocasión. No creo que haya ni uno solo que en unas circunstancias determinadas no haya llorado. Entonces llorar es ser humano. Ser humano. Y el contacto físico yo creo que es Hace mucho necesario. para mí que sana mucho, tiene un efecto sanador. Ahora a mí me hay pasa. un problema con también el tema del acoso, que yo que sé que también tenemos. Una cosa es que el acoso esté perseguido y condenado, y otra cosa es que vivamos con una especie de psicosis colectiva, que ya ves a un niño, y en España no sé, pero en Estados Unidos, como le des un beso a un niño que no conoces o le acaricies, eso genera rechazo. Entonces yo creo que, bueno, en fin, también el ser humano tiene una propensión a la estupidez, que es la causa de muchas desgracias y calamidades. Totalmente. Mira, tú afirmas, y yo también estoy de acuerdo, y creo que tampoco lo vamos a discutir nada, que crees que el amor que no es una palabra hueca. Pero yo me pregunto, ¿no se ha frivolizado demasiado con la palabra amor? El amor, lo que yo no lo puedo identificar con un estado de euforia. Dicen que a los 2 o 3 años la pasión desaparece, ¿no? Y hay muchas personas que confunden el amor con la atracción sexual, o que confunden el amor con un estado de euforia, de exaltación, ¿no? Que te dicen, ay, es que necesito sentir mariposas en el estómago. Eso es una estupidez. El amor, evidentemente, no es eso. Eso, me lo pienses con 15 años, se puede comprender. Pero si lo piensas con 40 o 50, hay motivos para preocuparse, ¿no? O sea, hay algo que no funciona. Entonces, el verdadero amor es el compromiso que tú tienes con otra persona, y elaborar un proyecto de vida. Yo por eso creo que eso de las parejas funcionan por afinidad, igual que los amigos. Pues realmente tú buscas una persona con la que tú haces un compromiso, con la que compartes todo, con la que tienes un proyecto de vida. Entonces el amor es algo más que la atracción, que la excitación, que la exaltación, que las mariposas en el estómago. Es una forma de vivir que implica compartir todo con otra persona y tener el propósito de envejecer con ella. A mí me resulta muy deprimente que ahora mismo el 64% de los matrimonios se rompen. Entonces hemos pasado de una sociedad donde estaba prohibido el divorcio, lo cual también creaba muchas situaciones injustas, a una sociedad donde las relaciones cada día duran menos. Yo conozco, pues ahora, yo que era profesor de instituto, pues lo veía entre los chicos jóvenes y digo, bueno, pues es normal a los 15, a los 16 años. Pero es que ahora las personas de 40 años se comportan igual. Entonces parece que hay una especie de inmadurez patológica en esta sociedad, y que hay mucha gente que encadena una relación tras otra, que dura 3, 4, 5 años, llega a los 60 y a lo mejor ha tenido 6, 7 parejas y no ha sido capaz de tejer un entorno afectivo sólido. Y lo que te da calidad de vida, yo creo que es tu entorno afectivo. Y los entornos afectivos se caracterizan por la estabilidad. O sea, a nadie le gusta pelearse con un amigo. O sea, romper con un amigo es una experiencia muy dolorosa. Romper con tu pareja todavía más. Entonces, pues yo creo que el amor implica compromiso y palabras que ahora no están de moda, como sacrificio, abnegación, altruismo. Entonces, una pareja no funciona sin eso. Sí, sobre todo entendiendo el amor como algo general, como para muchas cosas, ¿no? No solamente a la pareja, porque eso es una de las cosas que deja muy claro el libro, que hay amor a muchísimas cosas, a muchas facetas que nos hacen felices, nos hacen críticos y nos dan herramientas para vivir, ¿no? La música, por ejemplo. Es un libro en ese sentido muy amplio, no es unidireccional, y a mí me parece que expresa una riqueza realmente muy grande, ¿no? Bien, yo te preguntaría, antes, si estás convencido, lo dices, o sea que debes estar convencido, de que escribir es un acto de comunicación impregnado de amor. Pero antes
Dijiste que había escritores, que era una empresa, que no sé qué, no sé cuánto. Yo no estoy tan seguro que sea un acto de amor, pero bueno. Bueno, depende de lo que es la verdadera literatura. La verdadera literatura nace de la ambición intelectual, nace también de un deseo de comprender mejor el mundo, de comprenderse mejor a uno mismo, de comprender a los otros. Es un impulso totalmente desinteresado. Lo que pasa es que, bueno, ahora si ves el panorama literario, yo vivo en Madrid, en las afueras, y en mi pueblo, que hay 8.000 habitantes, por supuesto, no hay ni una librería, ni una. En el pueblo de al lado que son 20.000, hay una papelería y librería. Y bueno, cuando yo me acerqué y vi la zona donde había libros, pues ahora mismo todos son bestsellers. O sea, novelas románticas. Ahora hay un género que combina lo romántico y lo fantástico, y con un alto contenido erótico. Eso al parecer le gusta bastante a la gente joven. A las personas ya más mayores, las novelas románticas, las novelas de esta señora se llama Meghan Maxwell, que al parecer vende muchísimo. Las novelas policíacas con asesinos en serie. Pues realmente, además, esos libros parece que se hacen en cadena. Muchos de estos autores lo han reconocido. Tom Clancy ha reconocido públicamente que tiene un equipo, que es el que hace los libros. Y Ken Follett también. Y aquí hay autores españoles, que no voy a decir su nombre, que también trabajan de esta manera. Eso es acto de amor, tiene poco, ¿no? Eso no es un acto de amor, eso es un negocio. Además, se supone que un escritor tiene que crear su público. Un libro es una expresión de tu forma de ser, de tu forma de entender el mundo, y tienes tú que buscar personas que se interesen por cómo escribes, por lo que cuentas, pero ahora mismo se hace al revés. Vamos a ver qué es lo que la gente quiere para dárselo. Y así funcionan las grandes editoriales, que son Penguin y Planeta. Roca pertenece a Penguin. Ya se trata de tener objetivos comerciales. En España se publican todos los años más de 95.000 títulos nuevos, de los cuales solo un 5% venden más de 10.000. Y hay una serie, todo lo que son bestsellers, a mí no me parece literatura, me parece entretenimiento. Gente como Gómez Jurado, incluso Pérez Reverte, hacen entretenimiento. Son como películas o libros palomiteros. A mí me puede apetecer ver La Jungla de Cristal, y de hecho la he visto varias veces, pero no se me ocurre compararla con El Séptimo Sello de Bergman. Sé que son cosas completamente distintas, completamente diferentes. Hay veces que necesitamos entretenernos, pasar el rato con algo banal, superficial, pero la literatura es algo mucho más serio. Yo creo que realmente gente como Dostoyevsky, como Tolstoy sí que escribía por amor al género humano. Es un autor al que admiro muchísimo. O William Faulkner también era amor, pero también era perplejidad y espanto a veces entre las cosas que hacía el hombre, porque él un poco retrata lo que es la América del Sur en estos años donde todavía había discriminación racial. Yo creo que sí es un acto de amor Antoine Saint-Exupéry, que es un escritor que, por cierto, ha quedado sepultado por El Principito, pero tiene una obra de un enorme valor, como Tierra de los Hombres, Un vuelo nocturno, Piloto de guerra, Ciudadela, son libros que se leen. También estuvo en España durante la Guerra Civil y escribió un libro precioso contando su experiencia. Yo creo que en esos casos sí que escribir es un acto de amor, y por acto de amor entiendo el deseo de llegar a los otros. O sea, ningún escritor escribe para meter una novela en un cajón, porque eso produce una frustración enorme. Tú siempre buscas llegar a los demás. Escribir es un acto de comunicación. Y tú no puedes comunicarte con los lectores si no les respetas. O sea, vas a escribir para lectores a los que desprecias, a los que consideran. Yo creo que los autores de bestseller sí desprecian un poco a sus lectores, ¿no? Les consideran un público que les proporciona beneficios, pero no aman a sus lectores, no aman lo que hacen, utilizan el libro como negocio. Pero yo creo que un escritor como Tolstoy sí respetaba y quería a sus lectores. Entonces, lo que está sucediendo es que ahora mismo hay que colocar las cosas en su sitio. Y yo sí creo que hay arte mayor y arte menor. Por ejemplo, un arte menor puede ser Tintín. Yo soy un gran admirador de Tintín, pero a Hergé no se le hubiera ocurrido comparar una de sus viñetas con un cuadro de Rembrandt. Él sabía que había una enorme distancia, y aún así Tintín es algo maravilloso. Ves que por debajo de Tintín hay una serie de porquería, que es la que está inundando ahora mismo el mercado. En el pueblo este que hay cerca del mío, la señora que tenía una librería me contó: yo traje aquí novelas de Galdós, traje de Rey Paz, traje El Quijote, traje incluso Mortadelo y Filemón, ediciones que han hecho, no vendí ni uno.
Ni uno. O sea, tuve que devolver casi todos los títulos. Y he descubierto que lo único que ahora mismo se consume pues son estos libros bestseller, que además son horribles, llenos de colorines, que es además lo que ya sucedía en el extranjero en los años 80. En los años 80 la gente que leía en España leía en general buena literatura. Y tú ibas en el metro y veías a la gente con bestsellers de calidad, como El nombre de la rosa, de Humberto Eco, como Cien años de soledad, de García Márquez, como Las memorias de Adriano, de Marbella Urcenar, e incluso gente con lápiz, subrayando, anotando. Ahora va todo el mundo con el móvil. Y la gente que lee, fundamentalmente lee bestseller. Y la buena literatura se está convirtiendo en algo muy marginal. Hoy que, por ejemplo, un libro de poesía venda 1000 ejemplares, ya es algo que un libro de filosofía venda más de 2000 ejemplares. Me contaba Javier Gomá, que es el director de la Fundación Juan March y que es amigo mío, que no vende más de 3.000 o 4.000 libros y es Premio Nacional de Ensayo. E incluso Javier Marías, que es un novelista que yo respetaba bastante, no vende más de 50.000 libros. En cambio, de Reina Roja, de Gómez Jurado, ha vendido 2,5 millones. Gómez Jurado es que es deleznable. Yo no le diría que es deleznable, pero diría que eso es un fenómeno distinto. Eso es el equivalente a la jungla de cristal. Pues es puro entretenimiento, no sufres, no te planteas nada. Yo creo que un buen libro te tiene que hacer también sufrir un poco y obligarte a replantearte aspectos de tu vida. Como ven, es un conversador extraordinario. Tengo aquí 1000 preguntas para hacer y tal. Y es que al final van a quedar en 3 o 4, porque es que da gusto escucharlo. Yo estaría así escuchándolo. Bueno, ya tengo la suerte de escucharlo, pero vamos a ver. ¿Puede la experiencia del amor alejar de la mente la idea de la muerte? A Cernuda le sirvió. Sí, ahí ya tenemos aquí una discrepancia, Antonio y yo, en el sentido de que yo sí estoy muy interesado por la teología. Para mí la muerte es el horror de la naturaleza, por utilizar una expresión de Pascal, y a mí que las cosas bellas y buenas desaparezcan del todo, me resulta intolerable. Si ahora mismo nos atenemos a una perspectiva estrictamente materialista, vivimos en un universo que está abocado a su destrucción total. Realmente, por la segunda ley de la termodinámica, avanzamos hacia la entropía, hacia el desorden. Llegará un momento en que incluso los átomos, los protones y los neutrones se separen y donde solamente quede vacío, oscuridad y unos cuantos electrones por ahí flotando. A mí me parece una perspectiva aterradora, porque no solo significa nuestra muerte individual, que a mí no me preocupa tanto, por lo menos la mía, sino que se va a perder todas las cosas bellas y buenas. O sea, no va a quedar ningún vestigio de Beethoven, ningún vestigio de Tolstoy, ningún vestigio de Velázquez, todo se va a perder. Entonces te preguntas muy bien, ¿y para qué? Y lo cierto es que la ciencia, como decía Xavier Zubiri, nos permite llegar hasta las penúltimas preguntas, pero no nos permite llegar a las últimas. Por ejemplo, todo procede de la energía, la materia es energía condensada. ¿De dónde ha salido la energía? La ciencia no ha sabido explicarla hasta ahora. Entonces yo creo que en el siglo XXI, como decía André Malraux, va a volver la religión, pero transformada y renovada. O sea, no van a volver las viejas ortodoxias con los dogmas que nos culpabilizaban y nos martirizaban, pero sí se va a producir una apertura espiritual. Sí, el ser humano yo creo que es un animal espiritual y necesita que haya una dimensión trascendente. Ahora, yo por cierto, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo tuve una vez, pues, durante la depresión, no intenté suicidarme, pero abusé de los hipnóticos porque no podía dormir y estuve a punto de morir, vamos. Y cuando me llevaba una ambulancia hacia un hospital, tuve una parada cardiorrespiratoria y me vi a mí mismo, iba en una UCI, no en una ambulancia, me vi a mí mismo desde arriba. Estas cosas que cuentan, dio la sensación de que una especie de cuerpo espiritual se desprendía de mi cuerpo físico y yo me contemplaba a mí mismo desde el techo de la ambulancia y a los médicos que estaban alrededor. Y recuerdo cómo me metían una sonda por la nariz para hacerme un lavado gástrico, en fin. Fue una alucinación, según algunos médicos, eso no es más que un cuadro de hipoxia y la privación de oxígeno produce alucinaciones.
Sin embargo, hay otros médicos como Pim van Lommel, que me parece mucho más serio que San Segarra, que han escrito sobre esto. Realmente hasta qué punto un televisor produce las imágenes o es un receptor de imágenes. ¿El cerebro produce la conciencia o simplemente es el órgano a través del cual se expresa la conciencia? Yo creo que, yo que soy socialista, y no me cuesta trabajo reconocerlo, creo que el socialismo desemboca necesariamente en la teología, porque si negamos la posibilidad de la trascendencia, condenamos a los niños que han muerto en Auschwitz, en Hiroshima o en Gaza a un mañana sin reparación y sin justicia. Pues por eso hay pensadores marxistas como Bloch, como Horkheimer, como Walter Benjamin, que acabaron mezclando filosofía y teología. La cuestión es que no se puede pensar en términos mitológicos en el siglo XXI. El tema sobrenatural, el tema teológico, se tiene que pensar con categorías distintas, para que esto no se convierta pues, simplemente en una especie de superstición sin ningún fundamento, pero yo creo que yo no me resigno ante la muerte. A mí pensar que mi madre no es más que el montón de cenizas que tengo en casa, que mi padre no es más que un cuerpo que se ha podrido debajo de una sepultura, que los perros y gatos que he tenido no son más que pues, un despojo que estará en un lugar indeterminado, y aunque la creencia en la posibilidad de vida más allá de la muerte es irracional, esa creencia irracional vuelve el universo inteligible, racional, y le da sentido y al mismo tiempo nos transmite algo sin lo cual no se puede vivir, que es esperanza. Bueno, se muere Beethoven y queda su obra. Se muere De momento, Cernuda, de momento, pero el Homo sapiens, nosotros llevamos aquí, siempre se irá manteniendo su obra. llevamos aquí como civilización unos 6.000 años, como especie llevaremos unos 300.000. Eso no es nada en términos evolutivos. ¿Vamos a durar nosotros 200 millones de años como los dinosaurios? Es bastante improbable. La esperanza media de una especie son 2 millones de años, más o menos. Y bueno, y con lo que estamos haciendo, con el cambio climático, las guerras, etcétera, no parece probable que el Homo sapiens no vaya incluso a provocar lo que se llama la paradoja de Fermi, que muchas veces se han preguntado los físicos: ¿cómo es que no hay vida en el espacio exterior? Si el espacio exterior tiene unas dimensiones infinitas, ¿no? Y una de las teorías que avanzaron, la paradoja de Fermi, es que las civilizaciones que desarrollan la tecnología hasta un extremo muy avanzado se acaban autodestruyendo. Eso se ve en algunas películas de ciencia ficción, como Planeta Prohibido, que por cierto, quiero que me preguntes algo de cine, porque el cine clásico tiene un papel muy importante en mi libro. Pues realmente, primero, tenemos que aprender a cuidar la casa común, el planeta, y en segundo lugar, sí, a lo mejor Beethoven dentro de 200 años se sigue escuchando, pero dentro de 2 millones de años... Bueno, ya hablaremos dentro de 2 millones de años. Sí. Aquí, en el Faro de Vigo. Sí. Sí, en el Faro de Vigo volveremos a hablar. Bueno, me dicen que la última es imposible. ¿Tú sabes todo lo que tenía yo aquí? Ya. Tú sabes todo lo que tenía aquí para hablar contigo, porque ese libro da para 10 actos de estos, porque es un libro muy rico, muy variado. Pero claro, bueno, como hablamos del amor y la amistad, yo siempre he admirado a Jim Morrison, a pesar de ser de sus contradicciones y su vida tan oscura. Hay una frase que tú pones en el libro del líder de los Doors que dice: un amigo es alguien que te da total libertad para ser tú mismo. Eso me lleva a pensar, yo creo que es la amistad una forma también de amor. Por supuesto, el amor se proyecta en muchas direcciones. O sea, no vamos solo a nuestra pareja, se suele asociar el amor a la intimidad física, al sexo, pero a los amigos se les quiere, se les ama. Se ama a los padres, se ama a los hijos, se ama a los animales, se ama a tu ciudad, se ama... Yo creo que el ser humano está tejiendo vínculos constantemente. La amistad, lo que pasa es que es una pasión más rara de lo que parece. Decía Montaigne que era imposible tener más de un amigo,
porque un amigo es una persona con la que estableces un grado de complicidad tan alto que es muy difícil tenerlo con otra persona. Exacto. Yo creo que sí se puede tener más de un amigo, pero muchas veces confundimos las relaciones sociales con la amistad. Claro. Entonces, una verdadera amistad es algo más que quedar... Se llama amigo a cualquiera, ¿no? Sí, A veces, ¿no? Sí, con alguien con quien quedas de tomarte una caña de vez en cuando, con el que das un paseo, pues ahí hay una relación amistosa. Pero la amistad, para mí, desde mi punto de vista, es algo más intenso o más profundo. Es lo que le pasó cuando cuando Engels se entera de que Marx está enfermo, pues se pone a estudiar medicina, porque de una manera un poco infantil, ¿no? Buscando una solución. Entonces, claro que la amistad es amor. Y bueno, como es la última pregunta, yo no quiero terminar sin mencionar que en el libro hablo de muchas de mis pasiones. Hablo de los Beatles, Sí. hablo de Elvis Presley, hablo de Vermeer, hablo de uno de mis álbumes favoritos que es Made in Japan, de Deep Purple. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí lo habéis escuchado este álbum, que para mí es un álbum de referencia. Hablo de las películas que más amo, entre ellas hablo de Lo que el viento se llevó y de Vivian Leigh, que es una de mis grandes pasiones. Sobre ella tenía aquí una pregunta, pero claro... Escarlata O'Hara. Yo le dedico 2 capítulos a Escarlata O'Hara. Ella a la pasión que tiene por Ashley Wilkes, que es una pasión destructiva y además se basa en una ficción. Ella se inventa una figura que no existe y hay personas que les sucede esto, ¿no? Que transforman al objeto amado en una fantasía y están dispuestos a negar la realidad y las evidencias. Y luego en la vida real, Vivian Leigh tuvo una relación muy tormentosa, que fue la primera relación tormentosa famosa a nivel global, con Laurence Olivier. Ambos dejaron a sus maridos, a sus hijos, para vivir una relación como muy torrencial, muy apasionada, y luego acabaron pegándose en público, llegaron a bofetearse, tuvieron una relación tóxica. Luego ella tenía al parecer trastorno bipolar, un frenesí sexual incontenible que le dejaba extenuado. Se fumaba 80 cigarrillos al día, se bebía una botella de martini al día también, y murió con solo 53 años de tuberculosis. Y entonces, bueno, pues en este libro, como yo estaba sufriendo con lo que le pasaba a mi mujer, pues estaba continuamente ya trayendo las cosas que a mí me habían hecho feliz. Por ejemplo, la película a la que le dedico, una de mis películas también favoritas, ¿no? Que tiene una belleza enorme, es una historia de amistad. O películas que no son tan conocidas como El retrato de Jenny, que es una película del año 1948, protagonizada por Joseph Cotten y Jennifer Jones, y que es la historia de un pintor que se enamora de una mujer que ha muerto, y a la que encuentra de niña, de adolescente, ya de adulta, y pinta un retrato que intenta inmortalizarlo. Y esa era una de las películas preferidas de los surrealistas, y según Buñuel, una de las 10 mejores películas de la historia del cine. Con lo cual, pues bueno, este libro también ha sido un autorregalo que yo he hecho a mí mismo, donde me he permitido hablar de mis grandes pasiones, el cine Matar a Ruiseñor. Le dedico un capítulo, Capitanes Intrépidos. Claro, aquí se nota que soy un hombre de 62 años. Entonces, pues, sí me gusta ver las galaxias, pero noto que me estoy haciendo mayor en cuanto a que estoy cada día más desconectado de lo que sucede en el presente, ¿no? Y siempre estoy mirando hacia el pasado. Yo no sé si ese es uno de los rasgos de la vejez, que cuando llegamos a una edad determinada ya estamos enamorados de nuestra niñez y estamos evocando continuamente pues esos años, ¿no? de felicidad, y yo me estoy como acostumbrando a vivir en el pasado, y en este libro un poco he vivido en el pasado. A lo mejor esto me aleja de los lectores más jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo creo que a los lectores más jóvenes cada día les interesa menos la literatura, y en cualquier caso, bueno, pues ha sido un placer estar aquí con Antonio, que es un gran conversador, y con todos vosotros. Porque no intentes escaparte. No, yo no. Porque ahora le vamos a dar paso a alguien del público, a alguien que quiera hacer alguna pregunta, una reflexión, bueno, aquello que le apetezca decir a este hombre increíble, ¿no? Bueno, buenas noches, bienvenido a Vigo. Muchas gracias. Y bueno, por su recuperación y la de su mujer. Gracias. Y bueno, yo le quería hablar de eso del bestseller que dijo antes, de Ken Follett, que yo me llevé una decepción porque uno de mis libros favoritos son Los Pilares de la Tierra, un libro que no podía parar de leer, que lo devoraba,
y yo me imaginaba que en Follen buscando datos sobre catedrales y trabajando sobre el libro, y cuando me enteré que tenía una empresa, trabajadores para él, que él dice quiero escribir un libro sobre una catedral y le pasan todos los datos y luego los escribe él, pues no sé, me quedé un poco chafada. Ya, bueno, muchas veces aparentamos lo que no somos, ¿no? Entonces que el Follett tiene muy claro que su objetivo es vender muchos libros. En una ocasión le dijeron, bueno, ¿y tú conoces de Borges? No sabía quién era. Y dice, bueno, ¿me puedes decir algún título que haya vendido más de 1 millón de libros? Borges no vendió más de 1 millón de títulos de ninguno de sus libros. Y entonces, bueno, Ken Follett es un ejemplo de lo que es la industria del libro, que no se debe confundir con la literatura. Entonces es mucho mejor El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Es un libro mucho más sincero y Umberto Eco sí que escribió el libro. Además, Umberto Eco era profesor universitario, especialista en lo que era el mundo medieval, y él no necesitó que otros buscaran información porque él la tenía. Y es un ejemplo de que se puede hacer una buena novela que además llega a un público muy amplio. Entonces, bueno, no sé si esto lo sabía ya antes, lo de que Follett tenía un equipo que trabajaba para él, pero bueno, la vida está hecha de desilusiones también, ¿no? Y de mitos que se derrumban ante nuestros ojos, ¿no? Y bueno, aceptarlo forma parte de ese proceso tan doloroso que se llama madurar. Eso no quiere decir que tú seas inmadura, pero ya me ha pasado también muchas veces tener muy idealizado a una persona, pero es que no hay nadie perfecto. Por ejemplo, Nelson Mandela engañaba a su primera mujer. Tenía aventuras porque era un hombre muy atractivo y entonces le gustaba mucho a las mujeres. Tenemos que tirarle por eso del pedestal que le hemos colocado. Yo creo que todos los seres humanos tienen pues zonas oscuras. Gandhi, para poner a prueba su castidad, dormía con adolescentes desnudas a su lado, hijas de amigos familiares. Una cosa que resulta un poco desagradable, ¿no? O sea, un hombre de 60 años durmiendo con una chica de 18 desnuda para poner a prueba su castidad. Es un caso extremo. Nelson Mandela no llegaba a una cosa tan... simplemente fue un hombre infiel, pero yo creo que si tú escarbas en casi todas las vidas vas a encontrar penumbras. Y debemos perdonar los defectos ajenos porque también necesitamos que perdonen los nuestros. Seguro que aquí hay alguien, seguro que no hay alguien que no se avergüence de algo que ha hecho en su vida, o que le gustaría volver hacia atrás y no hacer. O sea, todos hemos sido a veces injustos, arbitrarios, negativos, en fin. Pero bueno, el ser humano es así, ¿no? Imperfecto. ¿Alguien más? Primero, muchas gracias, don Rafael. Gracias, lo de don Rafael, me da la impresión que te refieres a otra persona. Mis alumnos me llaman Rafa. Los adolescentes es imposible que te llamen don Rafael. Lo sé. Hablando sobre la muerte, la trascendencia, yo lo comparo como si viviéramos en un gran puzzle y cuando alguien desaparece, tenemos la obligación moral, con nuestra memoria, de volver a cubrir ese hueco. En el momento que no haya memoria, realmente ahí sí desaparece todo. La obligación moral de la memoria. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, San Agustín, en las Confesiones, cuando pierde a un amigo, le afecta tanto que hasta piensa en el suicidio. Pero dice, bueno, mientras le recuerde, mi amigo seguirá vivo. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos una obligación moral hacia nuestros seres queridos, pero también hacia nuestra cultura, hacia nuestra lengua, hacia nuestras tradiciones, hacia todo, ¿no? Pero sí es cierto que en términos evolutivos, si prescindimos de la hipótesis de un misterio que llamamos Dios, y que Dios no son más que 4 letras, que se refiere a la fuente originaria, a la matriz de la que todo procede y a la que tal vez todo volverá, lo que se llamaba apocatástasis, pues si prescindimos de eso, somos como fantasmas, ya estamos a punto de desaparecer, ¿no? O sea, somos como un chispazo de luz entre 2 eternidades de tinieblas. Realmente somos una especie más, una especie que alborota, que chilla, que grita, que contamina y que en un momento determinado desapareceremos. Con lo cual, mientras vivimos, podemos mantener con vida el recuerdo de los seres que amamos o que admiramos. Pero como especie, como eso no va a ser algo indefinido, hay fantasías de que si vamos a conseguir colonizar otros planetas.
se estaba construyendo una nave espacial que tenía 50 kilómetros de longitud. Se han hecho los planos. Una nave espacial de 50 kilómetros de longitud. Y se calcula que con los medios actuales tardaríamos en llegar 400 años al exoplaneta potencialmente habitable más cercano. Con lo cual, los que partieran, pues no llegarían. Llegarían la cuarta, la quinta, la sexta generación. Pero lo mismo, llegamos a ese planeta y ese planeta no es habitable. Entonces, el universo tiene unas dimensiones tan descomunales. Hay que tener en cuenta que en una galaxia hay 100.000 millones de galaxias y en cada galaxia hay 100.000 millones de estrellas. O sea, esto es una vastedad que no nos podemos ni imaginar. Eso sin contar que a lo mejor lo que se llama el Big Bang, la inflación cósmica, tal vez solo es un proceso puntual dentro de un panorama total mucho más amplio, dentro de un conjunto mucho mayor. Con lo cual las posibilidades de que es algo que consigamos hacer, lo de Star Trek, lo de teletransportarnos, como hacía el Dr. Spock, salvo que consigamos eso, nuestras posibilidades de colonizar otros planetas son bastante improbables. También se estará fantaseando con la inmortalidad. Aragin, imagino que alguno de los que están aquí habréis leído Sapiens, está convencido de que la medicina va a acabar con el envejecimiento, con la muerte. Jeff Bezos, Elon Musk, todos estos multimillonarios están gastando un montón de dinero en investigar los telomeros para ver si se puede prolongar la vida. Yo soy un poco escéptico, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es normal que el pensamiento utópico, y el socialismo lo es, pues acabe conectando con la teología. Yo escribí hace poco un artículo sobre Bloch, que tiene un libro maravilloso, que es Bloch, un pensador de la Escuela de Frankfurt, El principio de esperanza, y sobre un teólogo que se llama Jürgen Moltmann, que elaboró una teología de la esperanza. Con lo cual yo creo que hay que ser utópicos y no tener miedo a que nuestro pensamiento vaya más allá de las evidencias. Uy, hay manos. Maravilla, hay manos. Bueno, muchas gracias por la charla. Decía Albert Camus, que no está considerado un gran filósofo ni un gran escritor, pero que decía una cosa interesante, que la pregunta clave que debe responder la filosofía es, en un mundo después de, en su caso, la Segunda Guerra Mundial, cómo llenar ese vacío existencial después de que ya los filósofos y los científicos hayan matado a Dios, ¿no? Entonces, en un mundo cada vez más individualista y donde ya la religión no tiene un papel dominante, ¿cuál es esa respuesta para llenar ese vacío existencial que existe hoy en día y por la que existen tantas enfermedades mentales? Aunque bueno, es una respuesta lógicamente individual de cada uno, pero bueno. Gracias por la pregunta. Albert Camus murió relativamente joven, murió con 44 o 45 años en un accidente de coche. Y él al final de su vida se estaba acercando al cristianismo. Y entonces él se sentía, así como sentía un enorme rechazo por la Iglesia, se sentía fascinado por la figura de Cristo. Es una cosa que le sucede a mucha gente, ¿no? Pero realmente el primer problema de la religión es el error de concebir a Dios como un ente. Un ente es algo que ocupa una posición en el espacio y en el tiempo. Entonces un ente es algo que se puede verificar empíricamente. Entonces Dios, es lo que dice la teología, no es un ente. Dios, en fin, es algo más complejo porque está situado más allá del espacio y del tiempo. No es un señor con barba que ha diseñado el cosmos, ¿no? Pero sí puede ser una fuerza creadora o algo con lo cual establecemos una conexión inteligente. Pero si intentamos encontrar pruebas empíricas de que Dios existe, jamás las encontraremos. Y además, la demostración empírica de la existencia de Dios podría ser insoportable, abrumadora. Sería como vivir bajo un ojo que nos escruta permanentemente las 24 horas del día, y eso sería incompatible con nuestra libertad y contra nuestra dignidad. Pero lo cierto es que el hombre, más que tener necesidad de poder material, de satisfacer su deseo sexual, hay una necesidad de la cual no puede prescindir, y es la que siempre intentó resolver Albert Camus, que es el sentido, la búsqueda de sentido. Hay un libro muy famoso de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Entonces, si el ser humano no encuentra un sentido de la existencia, yo no creo que se pueda elaborar una fórmula. Yo no puedo decirte, pues mira, el sentido de la existencia es tal. Cada uno tiene que buscarlo por sí mismo.
Y yo creo que tenemos unas grandes tradiciones filosóficas, unas grandes tradiciones religiosas, de las cuales se pueden extraer muchas enseñanzas. Y curiosamente el tema de mi siguiente libro va a ser los caminos de la espiritualidad del siglo XXI. Y yo creo que hay grandes enseñanzas en la mística sufí, en el budismo, en el taoísmo, en el cristianismo, que tenemos que saber reinterpretar a la luz de los conocimientos que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Pero en último término, si no encontramos un sentido en la vida, desembocamos en el nihilismo y en la desesperación. Lo que no se puede es imponer ese sentido, cada uno tiene que encontrarlo a través de la reflexión y de la búsqueda interior. No hay una respuesta. Yo creo que lo importante es estar en el camino. En el camino, en sentir una insatisfacción vital que te obliga a buscar un sentido de las cosas. Y yo creo que, bueno, de entrada, cuando se ha definido a Dios como amor, no me parece ni mucho menos una definición muy sentimental, sino es algo que pone de manifiesto la trascendencia del amor. El amor mantiene con vida a los que se han ido, el amor nos vincula a los otros, el amor nos vincula a la existencia. Entonces yo creo que amar es una forma de hallar un sentido de la vida y al mismo tiempo de acercarse al misterio de lo trascendente y sobrenatural. Buenas tardes. Habló usted del transhumanismo, de la búsqueda de la inmortalidad, que es hoy en día. Pongámonos en un hipotético escenario de que se consigue la inmortalidad. ¿Qué papel jugaría la moralidad? ¿Sería el hombre más moral, menos moral? ¿Sería necesaria la moralidad? El primer problema es que si se consiguiera la inmortalidad sería un privilegio reservado a una minoría. Imagínate, podemos tutearnos el agravio que significaría que Elon Musk o Donald Trump fueran inmortales y nosotros no. Ya el nivel de injusticia y desigualdad se volvería intolerable. Luego el tema de la inmortalidad, no sé si conoces un cuento de Borges, El Inmortal, que está en el ADEF, dice, bueno, en una secuencia infinita los actos perderían sentido. Todos pasaríamos, seríamos en algún momento de ese Homero, Einstein, Newton, en una secuencia infinita. Lo que le da sentido a la vida es precisamente su finitud y que cada hecho tiene una importancia única e irrepetible. Yo creo que si en este mundo la inmortalidad no sé hasta qué punto sería deseable, porque podría crear un montón de paradojas y aberraciones. Pero realmente yo sí albergo la esperanza de que la muerte no represente un final irreversible, sino un tránsito. Pero se está investigando mucho en este sentido. Lo que se está claro es que ya la esperanza de vida no es lo mismo en Camerún que en España, lo cual ya crea en Camerún la esperanza de vida son 45 años y aquí en España son 80 y pocos. ¿Qué sucederá con esto? No sé hasta dónde va a llegar la ciencia, no sé si Harari tiene razón y no sé los problemas morales que eso generaría. Si fuéramos inmortales y muriéramos en un accidente de coche, sería doblemente trágico, ¿no? Llegará un día donde el contenido del cerebro se pueda vaciar y enviarlo a una nube digital y de esa nube meterlo en un organismo cibernético. A mí otra cosa que me preocupa mucho es la aparición de los robots. En 200, 300 años puede haber robots humanoides y decir, bueno, en vez de casarme, pido un robot que sea una réplica de Brad Pitt o de Jennifer Lawrence con un software muy inteligente que jamás me lleve la contraria, que me complazca siempre. Y llegaríamos, en fin, o la película está Her, donde el protagonista Joaquín Phoenix se enamora de la inteligencia artificial. Ayer cogimos la inteligencia artificial y pusimos los datos de Antonio Teijeiro y los comparamos con la poesía de Rafael Alberti, ¿no? O sea, la poesía de Antonio García Teijeiro, ¿qué tiene en común con la de Alberti? Y nos quedamos alucinados de la respuesta que nos dio. Por lo cual está claro que nos vamos a enfrentar a grandes desafíos con los robots, con la inteligencia artificial y que tendremos que elaborar una moral distinta, alternativa, para no desembocar en una especie de distopía, que no es improbable. Quedaría una última pregunta. Hola, buenas noches. Mira, yo quería preguntarte si esa experiencia que has tenido, que has estado como en otra reflexión o algo parecido, si te ha cambiado tu percepción o el espíritu de trascendencia que tenías o podías haber tenido antes. O si fue a través, a lo mejor después de la depresión que tuviste, esa sensación de que hay algo después y algo bueno después de la muerte. De la muerte física, obviamente. Hay gente que dice que sí, que le ha cambiado la vida. A mí no. Fue una experiencia muy corta. Fueron, yo que sé,
30 segundos, a lo mejor, no sé si llegó a un minuto. No le he perdido... ¿Eres consciente de ella? Sí, porque yo tengo una imagen muy nítida en mi memoria de que por primera vez me veo a mí mismo desde fuera con el pijama azul que llevaba ese día en una ambulancia y veo por detrás pues el cogote de los médicos, de las enfermeras, cómo hablaban entre ellos, cómo sacaban cosas, me inyectaban y no me ha quitado el miedo a la muerte, la verdad. No afronto la muerte con más tranquilidad. Sí me ha hecho pensar que nuestra ignorancia es pavorosa, sabemos mucho menos de lo que creemos. A fin de cuentas, como decía Kant, nuestro conocimiento no es más que una representación. Nosotros, a través de los sentidos, recabamos datos y por medio de los conceptos procesamos esos datos y les damos un significado. Pero a fin de cuentas, nosotros no estamos viendo, por ejemplo, la radiación que emiten los cuerpos. Aquí hay una temperatura más alta que en el exterior porque los cuerpos emiten radiación, no vemos los átomos, ni vemos a los electrones girando alrededor del núcleo atómico. Sí me ha hecho pensar que le atribuimos una importancia desmedida al conocimiento empírico, que el conocimiento empírico no agota la realidad, que hay cosas más allá de lo que nosotros podemos percibir o comprender, pero no me ha hecho afrontar la muerte con más tranquilidad, con más calma, también porque yo he vivido muchas muertes sucesivas en mi entorno, de mi padre, mis hermanos, mi madre, y no me ha sucedido como otras personas que dicen que le han perdido miedo a la muerte, que ven la muerte sin ningún temor. No, yo sigo teniendo miedo a la muerte, sobre todo a la muerte de mis seres queridos. Pero sí me ha hecho pensar que lo que nos enseñan los sentidos no agota la totalidad de lo real. Bien, pues hasta aquí llegamos. En la página 38, para terminar, en la página 318, para terminar, leo algo que quiero contestar yo, no tú. Porque dice, no sé si estoy decepcionando a los que han adquirido este libro pensando que describiría el amor como un arrebato pasional. Pues mira, Rafael, no. La verdad, ¿por qué vamos a ser tontos? No. Es decir, no has decepcionado, hablo por mí, pero represento a los buenos lectores, no has decepcionado a nadie. Has escrito un libro muy abierto, al mismo tiempo cerrado en determinadas cosas, un libro muy rico, un libro muy variado y que ha demostrado que el amor no es una palabra hueca y que el amor es una palabra amplia y que el amor recoge mucho de lo que, o todo de lo que realmente vivimos si andamos por la vida con los ojos bien abiertos, con los oídos muy atentos y con el corazón, digamos que transpirable, para que podamos acercarlos mucho mejor. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Plufaro, en la figura además de mi querido Isabel Rodríguez, porque lo lleva maravillosamente bien. Muchas gracias por permitirnos esto, por escuchar a Rafael y que sepáis, bueno, que muchas gracias y que sepáis también que Rafael se sentará ahí para aquellos que compren el libro, pues que se los va a dedicar. Y ya veréis cómo no os sentís decepcionados.